participación en esta mañana y qué bueno que podamos estar reunidos nuevamente como cada domingo, pero hoy es un domingo especial porque en este domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y recuerdo pues lo que cantamos: digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Eso es lo que celebramos en este día, en esta mañana, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, y por eso cada uno de nosotros está aquí, por esa verdad, por esa realidad espiritual. Quiero iniciar, antes de entrar a la reflexión del día de hoy, con un breve testimonio personal antes de ser creyente. Aunque no era yo muy religioso, pero la idea de la muerte me inquietaba permanentemente y siempre tenía continuamente pensamientos de: ¿y si me muero, qué va a pasar conmigo? Y leía libros, buscaba literatura para encontrar respuestas acerca de lo que hay después de la muerte, y también algunos testimonios de personas que habían experimentado la muerte aparentemente y habían regresado contando sus experiencias. Pero realmente esas cosas nunca me dieron paz ni me dieron tranquilidad. Pero cuando respondí a Jesucristo, mi perspectiva de la vida y de la muerte cambiaron total y absolutamente. Ya pude experimentar tranquilidad y paz de saber que podía estar con Cristo cuando muriera. Y hoy celebramos eso, celebramos la resurrección del Señor Jesucristo y lo que implica eso para nosotros. La resurrección del Señor es la base de nuestra fe, es la base de nuestra fe cristiana. ¿Sí? Tiene un significado muy importante porque implica que a Dios le satisfizo la obra del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, y entonces por eso le levantó de entre los muertos. Y una de las implicaciones que tiene ese hecho para nosotros es que nosotros también tenemos la seguridad del perdón completo de nuestros pecados, y que también vamos a ser participantes de la resurrección, así como la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la resurrección del Señor, es el evento que nos garantiza a nosotros la vida eterna y la victoria sobre la muerte. Si ese evento no hubiese ocurrido, no tuviéramos esperanza alguna de resurrección. Vamos a orar para pedirle sabiduría a nuestro Dios en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo especial, gracias porque hemos podido alabarte y bendecirte, reconociendo tu obra, lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por ese evento, ese suceso tan importante que hoy celebramos. Y te pedimos para que tu palabra hoy nos afirme en lo que dice respecto a este tema de la resurrección, que podamos ver cómo podemos ponerlo en práctica, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, qué significado tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito, que sea como espada de dos filos que penetre hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierna también los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a reflexionar
acerca de los beneficios de la resurrección para el creyente. Beneficios de la resurrección para el creyente a través de 1 Corintios capítulo 15, y seleccioné 2 pasajes allí. Y vamos a estar contestando por medio de a la luz de ese pasaje algunas preguntas. ¿En qué nos aprovecha a nosotros la resurrección de Jesucristo? ¿Y cuál es el efecto que tiene para nosotros? ¿En qué nos aprovecha? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué esperanza tenemos los creyentes después de la muerte? ¿Y cuáles son las aplicaciones y cómo podemos nosotros apropiar esas verdades para nuestra vida? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto de la resurrección de los creyentes? ¿Qué dice? Lo que encontramos en la Escritura es que la resurrección de Jesucristo tiene una implicación para los creyentes también en cuanto a la resurrección, pero en 3 etapas diferentes. La resurrección en el creyente se efectúa en 3 etapas diferentes. Una resurrección pasada, una resurrección presente y una resurrección en el futuro. Las 2 primeras, es decir, la resurrección pasada y la presente, tienen que ver más con una resurrección de tipo espiritual, aunque la otra también lo es, pero tiene un componente diferente. Y estas 2 primeras tienen que ver con nuestra posición en Cristo y también con nuestro nacimiento a una vida capacitados para obedecer a Dios. Quiero iniciar con la resurrección en el pasado. En Efesios 2, 4 al 7, miren lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos aquí un resultado de nuestra unión con el Señor Jesucristo, de nuestra unión con Él en su resurrección. Dice que juntamente nos resucitó, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Notemos que es una opción en el del pasado. Es una acción del pasado. Ese tiempo del verbo resucitó en el idioma original es una acción puntual que se llevó a cabo ya y no ocurre más. No es algo continuo, no es algo progresivo, sino es algo que ya se realizó en un momento en el tiempo. Eso lo que implica es que desde que nosotros nos identificamos con Jesucristo y nos arrepentimos, ya estamos unidos con Jesucristo, estamos con Cristo en los lugares celestiales. Ya estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y que no necesitamos esperar morirnos para saber dónde vamos. No necesitamos esperar morirnos para saber dónde vamos. Podemos saberlo ahora mismo. Ya estamos con Cristo, y la muerte no cambiará esa realidad, sino que la muerte solamente será un paso de transición de esta tierra a la realidad ya concreta de nuestra presencia con Jesucristo. Y tiene que ver también la resurrección como efecto para nosotros con el hecho de que tenemos vida espiritual en Dios por medio de Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a mirar la resurrección en el presente.
Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Habla que por medio de la resurrección de Jesucristo, nosotros debemos y necesitamos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y lo que nos quiere comunicar esa verdad espiritual es que al estar unidos con Jesucristo en su muerte y su resurrección, nosotros tenemos capacidad para vivir una vida diferente. Estamos en capacidad para obedecer a Dios. Estamos en capacidad para hacer la voluntad de Dios. Ya no es una vida para satisfacer los deseos de nuestra carne, sino para andar en el Espíritu. La resurrección de Jesucristo para nosotros significa eso. Implica que nosotros entonces queremos vivir ya en una vida nueva, que estamos capacitados para vivir una vida diferente, una vida que agrada a Dios, una vida para alinearnos con Dios. Esa es la implicación de la resurrección para nosotros. No es solamente algo inherente solamente a Jesucristo, aunque lo es, sino también para nosotros los creyentes. Y la tercera etapa tiene que ver con la resurrección física. Tiene que ver con algo espiritual, como les decía, pero hay un componente aquí diferente. Y se refiere a una resurrección corporal. Concretamente, quiero que miremos dos pasajes que nos ilustran la resurrección en el futuro y qué podemos nosotros los creyentes aprender y tomar de esa realidad. Entonces vamos a ver algunos aspectos de la resurrección que son importantes que nosotros conozcamos y que también aportan mucho para nuestra seguridad y para el fortalecimiento de nuestra fe. Quiero que leamos 1 Corintios, pueden buscarlo ahí en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 al 44. 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 al 44. Ese es un capítulo que el apóstol Pablo le dedica completamente a la resurrección de Jesucristo. No se puede tomar todo el pasaje porque el pasaje es bastante extenso y quiere muchísimo. Entonces escogí esta parte inicialmente. Dice así, versículo 35 del capítulo 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hasta allí, inicialmente. Entonces, hay una pregunta que se hace, pero dirá alguno, ¿verdad? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esas son buenas preguntas. Cuestionamientos, puede ser también.
Pero lo que necesitamos entender primero es qué es lo que significa la palabra resurrección. Que en un sentido más básico, la resurrección significa levantar un cadáver. Eso es lo que significa la palabra resurrección. Y lo que quiere decir, o sea, en cualquiera de sus etapas, es levantar un cadáver, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios y ahora estamos con Cristo. Y la resurrección en las Escrituras muchas veces se refiere al cuerpo, no siempre se refiere al cuerpo, pero hay una connotación de el cuerpo, y la palabra que se usa ahí es la palabra anastasis, que quiere decir levantarse, levantar un cuerpo, ponerlo en pie, y en ese caso no puede referirse tanto a la resurrección espiritual. La pregunta que se hace aquí en este pasaje tiene que ver con cuál es la naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Cuál es la naturaleza del cuerpo resucitado? ¿Cómo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo será? ¿Será un zombie? ¿Cierto? ¿Será un zombie? ¿Qué pasa con aquellos que fueron cremados y las cenizas fueron lanzadas? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Si ya no existe nada, ni las cenizas. Y era la pregunta también que se hacía en esta iglesia en Corinto, porque la cultura de esta iglesia, en la cultura en la que ellos se movían, se negaba la resurrección del cuerpo. Se negaba la resurrección del cuerpo. Por algo, en el versículo 12 del capítulo 15, dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había una negación de la resurrección corporal. Corporal, estamos hablando corporal. No estamos hablando de la resurrección en estos momentos espiritual, sino una resurrección corporal, que la Escritura también menciona, la resurrección corporal. Pero había diferentes creencias en la iglesia de Corinto acerca de lo que sucede después de la muerte, y sobre todo en el mundo pagano, ¿no? En la época del apóstol Pablo y en el mundo romano en general había tres filosofías sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Uno era el estoicismo, que enseñaba que el alma, cuando la persona moría, se unía a una deidad al morir. Se unía a la deidad al morir. Y por lo tanto había una destrucción de la persona como tal, ya no existía más. Y también estaba la filosofía epicúrea, que era materialista, que enseñaba que no había existencia después de la muerte y que la muerte era el final de la existencia. Y en tercer lugar, la corriente filosófica del platonismo, que enseñaba la inmortalidad del alma, pero sin la resurrección del cuerpo. La inmortalidad del alma sin la resurrección del cuerpo. Y se creía que se llevaba a cabo un proceso parecido como a una transmigración, en donde el alma pasaba de un cuerpo a otro. Algo parecido a lo que conocemos como una reencarnación. Y uno podría encontrar también esa clase de creencia en nuestra cultura. Y en nuestro contexto contemporáneo uno podría encontrar conceptos como esos, diferentes pensamientos acerca de la resurrección. Y entonces, a causa de esas ideas, cuando Pablo predicaba y mencionaba el tema de la resurrección,
Algunos pensaron que Pablo estaba hablando para ellos, ¿no? Estaba hablando de un nuevo Dios. Y en otras circunstancias, cuando Pablo estaba predicando y compartiendo de la resurrección, a unos les parecía risible y ya no querían escuchar más. Hechos 17:32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te veremos después que nos hables de esto. Yo te aviso cuando nosotros queramos escuchar más. Pero no era la realidad. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo es que resucitarán los muertos, escucho como un sonido de algo de fondo. Volviendo entonces a la pregunta de cómo resucitarán los muertos, eso podría ser una pregunta escéptica, ¿no? Una pregunta debido a un desconocimiento de la realidad espiritual. Pero nos sirve también ese cuestionamiento que se hace allí, nos sirve también para nosotros poder entender y ver un poco más allá acerca de la naturaleza futura de la resurrección. La naturaleza futura de la resurrección. La naturaleza futura de la resurrección del cuerpo. Del cuerpo. Y Pablo aquí, en este pasaje, usa la analogía de la semilla. La analogía de los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. Dice que nuestros cuerpos son como semillas. Una semilla que crece, ¿no?, en cuerpo de resurrección. Entonces es más o menos como que cuando muere el cuerpo se está sembrando. Es como si se sembrara una semilla, la cual saldrá luego, posteriormente, como un cuerpo de resurrección. Cuando se planta una semilla, lo que Pablo dice, cuando se planta una semilla, por ejemplo, de trigo, ahí no sale una semilla de trigo más grande, sino que en vez de eso sale una planta diferente a la semilla. Es una planta que es diferente a la semilla. Entonces, así que a pesar de que nuestros cuerpos de resurrección vienen de nuestros cuerpos presentes, no debemos esperar que esos cuerpos sean los mismos cuerpos que teníamos aquí en la tierra, o mejorados en alguna medida, en alguna manera. Dice Pablo que hay todo tipo de cuerpos diferentes en la creación: cuerpo animal, cuerpo terrenal, cuerpo celestial, etc. Nuestro cuerpo, ese cuerpo de resurrección en el futuro, va a ser un cuerpo celestial. Y nosotros podemos ponernos a pensar ahora cómo será eso, cómo es que es un cuerpo celestial. No es fácil para nosotros poder como describir cómo será ese cuerpo celestial, pero va a ser un cuerpo adecuado para la vida celestial, diferente a la vida en esta tierra. Lo que Pablo está presentando en ese contexto son los contrastes para poder entender la naturaleza del cuerpo futuro, un contraste entre nuestro cuerpo y el cuerpo futuro en la resurrección. Gracias a él. Hay un contraste entre nuestro cuerpo terrenal con el celestial, y lo que Pablo dice: se siembra un cuerpo corruptible, pero sale uno incorruptible, el celestial. La primera columna es el cuerpo terrenal y la segunda es el cuerpo celestial. Un cuerpo en deshonra, pero en el futuro será un cuerpo de gloria. Un
cuerpo de debilidad, pero en el futuro será un cuerpo de poder. Un cuerpo animal, pero luego en el futuro, en la futura resurrección, un cuerpo espiritual. Miren estas características: corruptible, deshonra, debilidad, animal. Ese es el cuerpo que tenemos. Qué descripción, ¿verdad? Qué panorama más sombrío de ese cuerpo que tenemos en este momento. Un cuerpo corruptible. Son características que hacen parte del cuerpo que tenemos en este momento. Y ese cuerpo incorruptible, este cuerpo en el que nosotros estamos ahora, no es un cuerpo que se pueda preservar con una dieta vegana, ni con botox, ni por más cirugías que nos hagamos. Ese cuerpo se va a corromper. Por más que nos esforcemos nosotros, algunos más que otros, por tener un cuerpo perfecto, ese cuerpo se va a deteriorar. Ese cuerpo se va a corromper, se va a dañar. En cambio, el cuerpo resucitado, ese cuerpo no va a ser vulnerable a la descomposición ni al proceso de desgaste al que estamos expuestos nosotros en esta tierra, nuestros cuerpos actuales. Allí muchos van a ser felices porque ese cuerpo no se va a arrugar, ese cuerpo no se va a envejecer, no se le caerá el cabello, no se va a enfermar. Será un cuerpo glorioso, semejante al del Señor, porque la Escritura lo dice. No estoy exagerando. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La resurrección del Señor Jesucristo también nos va a dar un cuerpo semejante a la gloria suya. Y aquí hay un contraste, ¿no?, entre el cuerpo de deshonra, el cual el apóstol Pablo llama aquí en Filipenses de la humillación, cuerpo de humillación, con respecto al cuerpo glorificado que tendremos, el cual será semejante al del Señor. Lo que yo personalmente puedo pensar es que este cuerpo, cuando Pablo lo llama de la humillación, está relacionado con los efectos que tiene el pecado en nuestro cuerpo. La humillación, el cuerpo de la humillación nuestra. Pero también será un cuerpo de poder, no de debilidad. Pero eso no significa que vamos a tener cuerpo con superpoderes, ¿no?, como la Liga de la Justicia, como los de los superhéroes. En este cuerpo que nosotros tenemos, es un cuerpo que tenemos limitaciones físicas. Pero en este cuerpo de poder, se va a restituir, ¿no?, el poder que Dios nos otorgó o le otorgó a la humanidad cuando los hizo en el principio perfectos.
y sin pecado. Hasta allá se alcanza la redención de la obra de Jesucristo, al nuevo cuerpo. Hasta allá se alcanza. Hasta allá el alcance de restituir lo que se perdió por el pecado. Un cuerpo que no va a experimentar ni cansancio. Si nos cansamos bastante, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está entrando en años, ya uno siente el dolor, ¿verdad? Las piernas, en las rodillas. Un cuerpo que no experimentará cansancio, ni fatiga, ni debilidad. Esas son las dimensiones del cuerpo terrenal. Y será un cuerpo espiritual, un cuerpo apropiado para la vida espiritual, adaptado para las condiciones de una vida eterna que no tenemos actualmente. Será un cuerpo diferente, pero un cuerpo que va a tener también miembros y sentidos que tenemos ahora. Podremos ver, escuchar, hablar. Y para eso se necesitan ojos, se necesitan oídos, se necesita boca. Porque en la eternidad estaremos adorando a nuestro Señor eternamente con el cuerpo que nos va a dar. Adoraremos eternamente con nuestra boca de nuestro nuevo cuerpo celestial. Quiero que pasemos ahora a versículo 54 de 1 de Corintios capítulo 15 y vamos a terminar allí con la idea que Pablo da. Salto al versículo 54 hasta el 58. Dice así, miren lo que dice. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un poquito de agua en este cuerpo terrenal. ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura ahora como resultado entonces de esta realidad espiritual futura? Pues ahí está diciendo algo que ya el profeta Isaías había dicho en capítulo 25, versículo 8: destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de los rostros. Destruirá la muerte para siempre. Y en el versículo 55 tenemos la figura de la muerte bastante explícito. La figura de la muerte como un aguijón, ¿no? Un aguijón que está representado como la picadura, una picadura venenosa. El aguijón, una picadura venenosa de un alacrán. Buscamos un alacrán allí. Como esa figura está representando allí, es la capacidad de la muerte para destruir. Esa es la muerte, la destrucción. Y la misma idea se plantea allí cuando dice también, cuando hace una semejanza con el sepulcro. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Preguntas retóricas que tienen una respuesta. Una pregunta
como una respuesta evidente después de lo que Pablo ha desarrollado aquí. La muerte y el sepulcro perdieron su poder, porque la resurrección del Señor Jesucristo lo destruyó por medio de su resurrección. Es como si hubiera sido contrarrestado el poder de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte puede ser el fin para aquellos que no han respondido a Jesucristo. Esa es la diferencia entre lo que pensamos acerca de la muerte y de lo que viene después de la muerte. Es si has respondido a Jesucristo o si no has respondido a Jesucristo. Ahí está la diferencia. No hay ninguna filosofía que lo explique. Es Jesucristo quien tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Para los que nos hemos identificado con Jesucristo, la muerte es el inicio de una nueva realidad espiritual en comparación con lo que nosotros conocemos ahora como la vida. Por otro lado, la resurrección es nuestra garantía de que también nosotros vamos a participar de la victoria de Jesucristo sobre el diablo, sobre la muerte. Entramos a ser beneficiarios de la muerte y de la resurrección de Jesucristo cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él. ¿Por qué entonces hablar? ¿Por qué entonces hablar de este tema? Porque algunos podrían decir, yo sé que eso va a ser en el futuro y eso va a suceder. No, pero eso todavía falta mucho. ¿De qué me sirve eso? Ahora, en mi presente, en mi realidad. La respuesta es, primero que todo, porque la palabra, la Escritura lo enseña y necesitamos saberlo. La Escritura ha sido revelada para que nosotros podamos entender a Dios y su relación con nosotros. Y necesitamos crecer también en el conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también porque eso nos estimula a nosotros para seguir adelante, perseverando en nuestra vida terrenal. Eso nos ayuda a perseverar en nuestras aflicciones presentes, porque la realidad del futuro y la esperanza que nosotros tenemos, eso tiene que tener implicaciones ahora en el presente, en lo que vivimos, en cómo vivimos, en cómo esperamos, en cómo nos relacionamos con Dios. Y eso es lo que en este pasaje, la conclusión es esa. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, el Señor, no es en vano. Nuestra esperanza y lo que entendemos del futuro tiene que tener implicaciones en el presente. Tiene que tener una conexión el futuro con el presente y también con el pasado. Pero necesitamos afirmarnos, necesitamos usar lo que sabemos del futuro para poder vivir esta vida en el presente. Porque ¿cómo vamos a vivir el presente sin la esperanza? ¿De qué sirve tener una esperanza si eso no me sirve para mi presente? Entonces, la razón por la cual entender las implicaciones de este tema es porque la perspectiva del futuro nos debe mover a nosotros a adorar a Dios. Nos debe mover a agradecer a Dios. Porque Pablo lo dice, mas sean dadas gracias a Dios. Hay una alabanza aquí, hay una adoración a Dios por este tema de la resurrección en el futuro. Hay una alabanza por la victoria en Cristo, porque vamos a ser transformados, porque Dios nos va a dar algo por su gracia, algo nuevo, algo que parece a la luz
del pensamiento humano como una película de ciencia ficción, Yo soy leyenda o algo así. Pero necesitamos adorar a Dios por lo que nos ha revelado en su palabra, de lo que no vemos, pero necesitamos adorarlo. No se trata solamente de entender, sino se trata de adorar por la realidad espiritual que entendemos. Cuando no se tiene a Jesucristo como Salvador, ¿qué esperanza hay para los que se afanan en la vida para obtener cosas, pero no han obtenido lo más importante, aunque la oportunidad está? Si todo esto se acaba cuando uno muere, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la vida? Por eso la resurrección futura del cuerpo, eso nos debe animar. Y Pablo lo dice, nos debe animar a crecer más en la piedad, en la santidad. No es en vano, no es en vano cuando queremos crecer en nuestro proceso de santificación, cuando queremos reunirnos con los hermanos para edificarnos, para ministrarnos, para estudiar la palabra, para relacionarnos los unos con los otros. Eso no es en vano, sino que hay una esperanza futura. Nos debe motivar a seguir adelante enfocados en Dios, en sus promesas, a vivir una vida en el Espíritu, sabiendo que nosotros somos parte de un plan que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos un proyecto de Dios y ese proyecto no ha terminado. Estamos en proyecto. Ya comenzó con la salvación, claro que sí, pero ese proyecto no ha terminado todavía. Dios tiene un plan con nosotros, tiene un proyecto con nosotros. Lo vamos a poder ver finiquitado, pues, en esta tierra no lo vamos a ver. Hay parte en esta tierra, pero todavía falta. Es un hecho, la resurrección es un hecho que nos debe animar entonces a permanecer, a perseverar, a trabajar para Dios. La realidad de la resurrección del cuerpo es un hecho que nos debe animar a obedecer a Dios. Es un hecho que nos debe animar a ser instrumentos de Dios para que otros puedan conocer a Jesucristo. ¿Cómo estás viviendo la resurrección de Jesucristo en tu propia vida? Es la pregunta. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Estás experimentando temor de la muerte? ¿O no estás seguro de tu salvación? ¿Estás siendo vencido por el pecado? ¿O te apropias de la resurrección del Señor para andar en vida nueva? ¿Te desanimas por las aflicciones y las circunstancias actuales? ¿O te fortaleces al saber que hay un futuro garantizado por Cristo? El tema de la resurrección de Jesucristo como conclusión va mucho más allá de un mero suceso religioso cada año. Va más allá de eso. Tiene que ver con nuestra vida y cómo la apropiamos todos los días. No es un suceso religioso solamente cada año. Algo que recordamos en la Semana Santa. No. Está bien recordarlo en la Semana Santa, claro. Pero va mucho más allá de eso. No se trata de asistir a un evento, sino pasivamente, sino de apropiar esa verdad a nuestra vida. Pero también el evangelio que predicamos debe contener la muerte, la persona, la resurrección de Jesucristo y las implicaciones que eso tiene para la vida de la persona
que se apropie de esas verdades. Si no contiene la verdad de la resurrección, no es el Evangelio completo. Si no contiene las implicaciones, no es el Evangelio completo. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir no solamente hoy, sino todo el año, unidos con Jesucristo en su resurrección, para que nosotros en nuestra vida también podamos decir: sorbida es la muerte en victoria. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, una vez más te damos por tu palabra y por la manera como podemos aprender, la manera como tu palabra nos afirma, nos renueva por lo que tú nos has mostrado, nos has revelado, por lo que se encuentra registrado. Que la Iglesia Bíblica Koinonía pueda vivir la realidad espiritual, todas las realidades espirituales de una vida, de una manera práctica. Y en este caso que podamos afirmarnos y tener fuerzas cada día frente a esa esperanza futura de la resurrección del cuerpo. Poder vivir con esperanza, poder vivir animados de seguir caminando en obediencia a ti, de seguir progresando en este proceso de santificación y en este proyecto que tienes con cada uno de nosotros. Que salgamos, Señor, animados, reconfortados y consolados, porque seguimos unidos a ti, unidos a la obra del Señor Jesucristo, aún después de nuestra muerte. Gracias, Señor. Gracias por la manera como vas a seguir obrando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a